Muy bien, antes del aviso parroquial del doctor obligado, vamos a convocar a la próxima mesa, cuyo título es el divorcio, la vivienda familiar en el nuevo Código Civil y Comercial. Y para esto vamos a convocar al escenario al doctor Santiago Cruz, que va a ser el coordinador de dicha mesa, y a sus disertantes, a la doctora Ana María Chechile, a la doctora María Girard y al doctor Néstor Solari. Quisiera pedir que se acerque al estrado la doctora Torrente, Ávila de Torrente, y por el otro lado quiero agradecer mientras suben los expositores, con ganas, Néstor, con ganas, ¡vamos! Un aplauso a Quilmes, ¿dónde está Quilmes? Gracias por venir, levante la mano todo Quilmes, bien Quilmes. Morón, presente también, un aplauso, gracias por haber venido, Morón. Lomas, Julián, Matanza, Junín, Comodoro Rivadavia, un aplauso para Comodoro Rivadavia, colegas. Obviamente La Plata. Necochea, bien, aplauso a Necochea, Tandil, bien, Tandil. Tres Arroyos, ¿se me fue? No, bien. Y obviamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que está María Girard. Por supuesto, la casa Mar del Plata, agradezco a todos. Un lujo obviamente los disertantes, pero también el nivel de respeto, de asistencia, de respetar los horarios, de estar acá para ser un poco más de este hacer saber, ¿no? El hacer que tenemos, el know-how de este Código Civil, que lo vamos a hacer con estos especialistas. Lo tengo acá, Anita, que todavía no la saludé, así que los dejo con ellos. No se olviden que luego tenemos una pausa. En la pausa va a estar el doctor Furundarena dando un aviso, y luego del doctor Kermanovich, que cerraría las jornadas, vendrá el coro, que me gustaría, todo un esfuerzo del coro de venir hasta acá con sus instrumentos y con el personal, son muchos. La verdad es que es interesante, sí, ¿no? Viene la mesa internacional, claro, después de la mesa de la doctora Chechile, viene la mesa de las doctoras Nieve Ruaja, por supuesto, y Adriana Dreykin-Teclor, así que vamos a estar escuchando el derecho internacional para rebatir todo lo que dijo Alex Marrón. Lo dijo acá con los expositores. Vamos a empezar la próxima mesa. Bueno, tengo el honor de presentar a tres personalidades destacadas de nuestra doctrina nacional que van a dar su punto de vista en relación a ciertos temas que constituyen una de las parcelas más relevantes del dictado de la Ley 26.994, que poseen consecuencias palpables en nuestra labor jurídica diaria como operadores jurídicos. En primer lugar, vamos a tener a la doctora Ana María Chechile, que va a presentar el tema divorcios y efectos. A continuación, el doctor Néstor Solari, con el tema convenio regulador y plan de parentalidad. Y para finalizar, la doctora María Basigalupo de Girard, con el tema protección de la vivienda familiar y convenio regulador. Para presentar a la doctora Ana María Chechile, voy a dar una lectura de su currículum. Doctora de la UBA, profesora titular ordinaria de Derecho Civil 5 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Integrante de uno de los equipos de trabajo en temas de derecho de familia de la Comisión de Reformas y Unificación del Código Civil y Código de Comercio de la Nación.
profesora en la carrera de especialización en Derecho de Familia y de la maestría de UBA, relatora letrada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ex juez del Tribunal Colegiado de Familia e Instancia Única número 1 de La Plata y autora de múltiples libros y publicaciones de doctrina. Y últimamente ha salido un libro de la editorial Aveledo Perrot, en el cual la doctora Chechile es directora. Este libro está en la escritura de la doctora Chechile. Doctora Chechile, la escuchamos. Voy presentando y ni hablar, la mitad del libro la hizo la gente de Mar del Plata. Y además les cuento una infidencia ahora que acá Obligado llamó a este tema. El sueño cuando empezamos con esto era presentarlo en Mar del Plata, ¿se acuerdan? No pensamos que iba a estar justo un mes antes de esta jornada. Y nos mandábamos mail, pero yo esto no lo voy a contar porque le prometí a Obligado que no lo iba a contar. Sábados, domingos y feriados a las 2 de la mañana. Si se enteraron por alguien, no fue por mí. Bien, esto demuestra el nivel de salud mental que teníamos cuando lo hacíamos. Vamos a ver entonces el divorcio en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros algunas cosas por ahí ya las han escuchado, pero vale la pena reiterarlas un poquito. Para poder aprender esto, cuando decimos aprender con H, este nuevo código, es necesario tener en cuenta que hubo un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que, como hemos escuchado en innumerable cantidad de ocasiones, han dicho Lorenzetti, que la imagen de Carlucci, Hayton, no es que se gestó de un día para el otro. Era un cambio de paradigma que venía gestándose de hace 30 años, 20 años a esta parte, y que hace el nuevo código, lo recepta. ¿Cuál es este cambio de paradigma? Todo esto que, si nosotros leemos un libro de derecho de familia tradicional, nos dice que es de orden público, ¿se acuerdan? Aquellos que por ahí tienen una edad parecida a la mía, habrán leído derecho de familia por manuales o tratados tradicionales, que tenían una primera bolilla que nos decía: señores, el derecho de familia es un derecho que tiene normas de orden público, imperativas, inderogables, etcétera, etcétera. La voluntad de las partes acá no tiene nada para hacer. Y es más, se preguntaban si era realmente derecho privado o si era derecho público. Esto el nuevo código lo resuelve y dice: este derecho de familia tiene más autonomía de la voluntad, más libertad. Y este es el cambio. Va a haber una gran participación, elección y voluntad de las partes en todo lo que tiene que ver con los conflictos de familia. ¿Cuáles son los pilares de este nuevo derecho de familia? Ya dije uno, autonomía de la voluntad. El otro es el de igualdad. Igualdad que también se vino gestando desde hace muchísimo tiempo. No me va a importar cuando yo aplique el derecho de familia ni el género, ni la orientación sexual, ni la ideología. Es decir, principio de igualdad, es para todos. Y además, un tercer eje, una tercer pata del banquito, sin el cual el derecho de familia no podría funcionar, y que tiene que ver con la solidaridad. Solidaridad que cuando no se da espontáneamente, viene el derecho y me dice: señor, usted o señora, usted tiene responsabilidad para pasarle alimentos a sus hijos, para lo que fuera. Es decir, tiene deberes que debe cumplir, porque eso fue lo que generó cuando construyó este proyecto de familia. Entonces, en estos tres pilares vamos a encontrar el derecho de familia. ¿Qué hace el nuevo código? El nuevo código pasa a un divorcio incausado, es decir, no hay causa. Esto significa que se suprimen todas las causales de divorcio, todas, las subjetivas y también las objetivas. Esto quiere decir que así como no tengo un divorcio donde voy a imputar culpas, tampoco voy a tener plazos. No necesito plazos de separación de hecho, no necesito plazos de matrimonio.
Se van a eliminar las audiencias de conciliación. ¿Qué audiencias de conciliación? Las que nosotros conocíamos como las audiencias del 236. Esas audiencias que pretendían conciliar a las partes para que siguieran casadas. De ninguna manera se van a eliminar aquellas audiencias de conciliación de los efectos. Estas siguen en todas estas audiencias en donde nosotros podamos llamar a las partes para ver cómo cuidamos a los chicos, para ver qué pasa con los alimentos. Estas siguen vigentes, estas se llaman. Pero que ya no tienen que ver con el divorcio, que no me van a frenar el divorcio. Y además, y dato... Bien, esto es una discapacidad informática que uno tiene. Entonces, me mostraba y yo lo hice. ¿Qué hago? Bueno, bien, explicado que sea, seguimos. No se necesita entonces la voluntad de ambos esposos. Y yo esto tengo que apuntar a la máquina. Bien. Ya los fundamentos, los que realizaron el código, explican el porqué de este divorcio incausado. Y nos dicen: el respeto por la libertad y autonomía de la persona humana y su proyecto de vida impone la obligación de evitar forzar a un sujeto a continuar un matrimonio que ya no se desea. Ustedes saben que en materia de divorcio incausado se siguió muy de cerca el Código Civil español. Y el legislador español en el año 2005, cuando justifica o explica el porqué del divorcio incausado, dice: señores, así como hay libertad para contraer matrimonio, tiene que poder haber libertad para salir del matrimonio cuando se lo desea. No podemos forzar a una persona a mantenerse casado cuando uno de los integrantes de esa unión ya no desea estar casado. Vamos entonces ahora a lo que dice el código. El 437 del código nos dice esto que ya más o menos adelantábamos, de que el divorcio se puede pedir por los dos cónyuges o por uno solo de ellos. Es decir, unilateral o bilateral. Obviamente, si lo pide uno de ellos, le tendrá que dar traslado a otro. ¿Cómo lo pide? Pide el divorcio y debe acompañar a este pedido de divorcio una propuesta de convenio regulador. De esto yo le doy traslado al otro cónyuge si fue un pedido unilateral. El otro cónyuge al divorcio no se puede oponer. El divorcio sale. El divorcio deja de ser negociable. ¿A qué se puede oponer? O en mejores palabras, ¿o qué puede proponer? Puede proponer una propuesta reguladora distinta. Es decir, A le puede decir: yo quiero estos puntos en la propuesta reguladora, y el otro puede contestar: yo quiero estos otros. Si en estas propuestas estamos de acuerdo, tendremos un convenio. Y si no, tendremos un convenio en lo que estamos de acuerdo, y en lo que no estamos de acuerdo, tramitará por la vía de los incidentes. ¿Esto me suspende estos desacuerdos? ¿El dictado de la sentencia de divorcio? No, nunca. Está expresamente dicho en el 438 y está expresamente dicho con intención. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Entonces, el divorcio se dicta y después se puede llamar a la audiencia del 438 para ver si concilia los efectos. Si los concilia, tendré un convenio regulador en lo que hace a esos efectos, y si no los concilia, cada uno de los temas que sean objeto de litigio seguirán su trámite. Acá era. 439. ¿Qué debe tener este convenio regulador? Como ustedes habrán notado cuando nos presentaron recién, vamos a hablar un poquito de convenio regulador. Nosotros hicimos una división, no de bienes, de convenio regulador. Y ya quieren que termine, me están mandando una intimación. Bien. Hemos hecho entonces una división de convenio regulador con los doctores. Cada uno va a tocar algunos puntos. Yo, en líneas generales, voy a decir lo que contiene
o lo que puede contener, porque la enumeración del 439 no es taxativa. Pero el 439 nos dice que debe tener atribución de la vivienda, que ya vimos, nos va a hablar la doctora Girard, la distribución de bienes, si es que hemos ido por un régimen de comunidad de ganancias, las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, que ese lo voy a tomar yo, y el ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la presentación alimentaria, que lo va a tomar el doctor Solar. La compensación económica, 441 del nuevo código. ¿Qué nos dice el 441? ¿Cuándo tiene lugar la compensación económica? La compensación económica tiene lugar cuando esta ruptura, este divorcio, me genera en uno de los cónyuges un desequilibrio económico. Desequilibrio económico que tiene como causa el matrimonio y su ruptura. Porque si no, no habrá lugar a compensación económica. Si yo me caso con un señor que tiene mucho dinero y yo no tengo dinero, y cuando me divorcio el señor sigue teniendo mucho dinero y yo sigo sin tener dinero, en realidad el desequilibrio económico no tuvo causa en el matrimonio y su ruptura. El desequilibrio económico estaba ya de antes. Después evaluaremos si se creció un poco más, si se creció un poco menos. Pero no sé si me van siguiendo con este tema de qué debe haber generado este derecho a la compensación económica. Y esto se va a dar sobre todo cuando tengamos un tipo de familia de lo que todavía hoy se denomina familia tradicional. Es decir, cuando uno de los cónyuges toda su energía la pone en un trabajo rentado, y el otro cónyuge pone esa misma energía en cuidar los 4 chicos, llevarlos a inglés, llevarlos al colegio, llevarlos a shopping, atenderle el estudio jurídico al señor, vamos a poner si estamos en un modelo tradicional. Y entonces, ¿qué nos va a pasar? Que cuando esta unión se quiebra, el señor, si estamos en este ejemplo tradicional, puede haber 1.000.000 de ejemplos, en este ejemplo tradicional, tiene un capital no solo en bienes, tiene un capital él, capaz de generar recursos que la señora no tiene. Entonces, ahí me va a nacer la compensación económica, que no tiene nada que ver con la culpa, porque jamás debe filtrarse el tema de quién originó, de quién causó, de si hizo esto, si hizo aquello otro. Se tienen en cuenta pautas objetivas, que ahora vamos a ver algunas, pero antes de eso yo quería traerle algunas reflexiones de algunos juristas que hablaron de las compensaciones económicas en otros países, porque obviamente esto no se les ocurrió al legislador argentino. La prestación económica está regulada en España, está regulada en Francia, está regulada en Chile, sí, en muchísimos países. Vidal Olivares en Chile dice: el desequilibrio o disparidad de que se habla se manifiesta en que el cónyuge que se dedicó a la familia durante el matrimonio queda en un plano de desigualdad respecto del otro que desarrolló una actividad remunerada y que de no mediar la compensación empezará su vida separado un pie más atrás, sin poder alcanzar un estatus económico autónomo adecuado al que tenía durante el matrimonio. O por ejemplo, esta otra, que dice: el menoscabo económico es una pérdida en cuanto a que no se obtuvo el beneficio económico que habría podido obtenerse si se hubiese trabajado. Se trata más bien de lo que en la teoría del análisis económico del derecho se denomina el costo de oportunidad, es decir, la pérdida de la oportunidad. O como dice el derecho francés, en materia de indemnizaciones, la pérdida de una chance, es decir, la atribución de un valor económico a la posibilidad. Y aquella persona que invirtió toda su energía útil en la unión, esto es lo que se perdió, la chance de tener rentas en un futuro. Esto lo podemos poner en el convenio. Si estamos de acuerdo, no hay problema. Yo ofrezco una compensación económica, el otro la acepta, tenemos convenio. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? La fija el juez. ¿Con qué pautas la fija el juez? El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial. Esto que vimos hoy.
señora, ¿qué tenía usted cuando empezó el matrimonio? ¿Y qué tenía su cónyuge? ¿Y qué tienen ahora? Y conforme a eso, veremos cómo fueron creciendo o qué fueron aportando cada uno en lo económico. La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que deben prestar con posterioridad al divorcio. Esto que veíamos hoy en el ejemplo tradicional. La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos. La edad es un dato importantísimo, la salud también. No es lo mismo 30 que 40 que 50 que 60. Si yo tengo un modelo tradicional de una mujer de 30 que dejó o no ejerció, se recibió de abogada, pero no ejerció para dedicarse a los hijos, y bueno, le podemos dar una compensación económica por 5 años para que en esos 5 años se capacite, se especialice y demás, y pueda insertarse con algún éxito en el mercado laboral. Ahora, ya si tiene 60, convengamos que es más difícil. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica. El señor o la señora ayudaban en el comercio de la empresa del otro. Bueno, esto también debo tenerlo en cuenta. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado. Y en este último caso, quien abona el canon locativo. ¿Cómo pago la prestación alimentaria? El divorcio termina con el matrimonio, esto ya lo sabemos. Vamos a ver que salvo excepciones también termina con los alimentos. Y la idea es que la prestación económica se pague de una sola vez. Es decir, que entre estas personas que van a ser futuros excónyuges ya no se deban más nada. Pero no siempre esto es posible. A veces no es posible porque el que debe pagarles no tiene cómo, y a veces no es posible porque el que debe recibirlas le conviene más una prestación periódica. Acá están todas las posibilidades abiertas. El código nos habla, prestación única en forma de renta, si es en forma de renta por tiempo determinado y excepcionalmente, nos dice, por tiempo indeterminado. Y después todo lo que la imaginación pueda. Nosotros podemos darle a la otra persona un bien en usufructo para que lo usufructúe durante 5 años, por ejemplo, o cualquier otra alternativa según cada caso familiar y que tenga que compensar en cada situación. La compensación económica caduca 6 meses desde la sentencia firme. Pasaron 6 meses de sentencia de divorcio, no pedí compensación económica, señores, caducó, no la puedo pedir más. Y esto tiene que ver con que este nuevo código, en general, en todo el código, no solo en derecho de familia, se han establecido para casi todo plazos, y en general plazos más breves, porque obviamente estamos en una época en donde las comunicaciones son mucho más rápidas, entonces los plazos deben ser más breves. Esto yo no sé cómo voy con el tiempo, porque si no lo salteo. ¿Me quedan 15? Bien. Son algunas de las diferencias que generalmente se plantean cuando uno dice, bueno, pero ¿qué me diferencia a mí el alimento de la compensación económica? Estas son algunas de las diferencias que hay. Por ejemplo, los alimentos tienden a cubrir las necesidades del alimentado. La compensación económica no. La compensación económica me compensa el desequilibrio matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo haber tenido 2 personas en donde una trabajaba full time en su profesión y la otra trabajaba 4 horas como para poder ejercer un poquito la profesión y el resto lo dedicaba a la familia. No va a tener derecho a alimentos, pero tal vez sí tenga derecho a la compensación económica porque sacrificó el poder trabajar full time en beneficio de la familia. ¿Qué me pasa con los montos? En los alimentos el monto me varía conforme la necesidad del que los pide y la capacidad económica del que debe prestarlos. Mientras que en la compensación económica a mí me queda, una vez que hice todo este estudio de las pautas, que yo no tengo ninguna duda de que es un trabajo, de que cada expediente va a ser un trabajo diferente, voy a decir,
Bueno, la compensación económica que este cónyuge le debe a este otro es de 200.000 pesos. Una vez que digo es de 200.000 pesos, me queda firme. No me importa que varíe la situación económica de estas personas. Eso es a lo que el cónyuge que recibe la compensación económica tiene derecho, a ese monto. Los alimentos son imprescriptibles y solo caducan las cuotas devengadas y no percibidas. Nosotros vimos, en cambio, que la compensación económica caduca a los 6 meses. Los alimentos se extinguen con la muerte del deudor. La compensación económica no. A mí me fijan la compensación económica, 200.000 dijimos. Fallece el que me tiene que prestar la compensación económica y me voy con el crédito a la sucesión y digo, yo tengo un crédito por esta compensación económica de 200.000. Los alimentos se pagan periódicamente, la compensación económica vimos que podía ser una prestación única, renta y demás. Los alimentos son irrenunciables. En la compensación económica yo puedo renunciar. Bueno, se me trabó. ¿Qué pasa con los alimentos? Yo les decía recién que en líneas generales los alimentos después del divorcio vincular cesan. Este es el principio. Tengo 2 excepciones: cónyuge enfermo y alimentos de toda necesidad. En el primero me dice a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Si nosotros hacemos un poquito de historia, uno enseguida recuerda el 203 y el 208. Cuando hablábamos de alteraciones mentales graves, alcoholismo o adicción a las drogas, había una posibilidad, digamos, estaba el 208 que nos regulaba los alimentos amplios del 208. Siempre se le criticó a este artículo que solamente preveía 3 enfermedades, cuando en realidad hoy se sabe que hay muchas enfermedades que incapacitan a una persona para hacer trabajos remunerados. Y entonces acá viene, ¿se acuerdan la primera filmina? El tercer eje, la responsabilidad. ¿Yo me puedo divorciar? Sí, pero no puedo dejar a un cónyuge enfermo desamparado. Yo le tengo que prestar alimentos. Y ahora vamos a ver un fallito reciente de esto. Y el segundo supuesto, entonces, es a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Esto tiene alguna similitud con aquellos alimentos que nosotros decíamos de toda necesidad del 209, pero con la siguiente característica: la obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la prestación compensatoria del artículo 441. Si estuve casado 30 años, me quedan 30 de alimentos, pero si estuve casado 2, ¿sí? Obviamente todo esto se puede pactar, siempre que sea para más, en un convenio regulador. Es más, yo puedo pactar alimentos con mi cónyuge, aunque no entre en ninguno de estos supuestos. Porque el código en esto es amplio, todo lo que yo pacte está bien. Lo que no puedo nunca es pactar menos. Este es un fallo de ahora, de la Sala B de la Cámara Nacional Civil, del 8 de septiembre del 2015, no sé si lo conocen, y precisamente es alimentos del cónyuge enfermo. Primera instancia fija la cuota que debe pasar la ex mujer al ex marido, ya estaban divorciados, y le dice: señor, usted le tiene que pasar 4.000 pesos. ¿Lo conocen? No, porque veo que todos hacen que sí, si no lo pasaban. Si algunos no lo conocen, lo vemos. Esto opera en ambas partes. El señor porque dice con 4.000 no me alcanza, la señora porque dice que el señor puede trabajar. Vamos a ver qué dice la Cámara. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras, a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentran. En este caso, regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos. Y también a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley. Para la aplicación de alimentos, dice la Cámara, vamos a ver el nuevo Código Civil y Comercial. Fue reconocido por la emplazada que el señor padece esta enfermedad, que sí la tengo que leer, acromegalia,
por la que fue atendido a través de la obra social de la señora. ¿Qué pasa? La señora también reconoce que en un acuerdo in voce ella le iba a seguir manteniendo después del divorcio la obra social. Pero después dice que por consejo de los abogados lo retira de la obra social. Y queda muy claro en la pericia médica que esta es una enfermedad grave. Por ejemplo, uno de los medicamentos que tenía que tomar el señor salía alrededor de los 16.000 pesos. Entonces, ¿qué le dice la Cámara? En materia de alimentos posteriores al divorcio, el Código Civil y Comercial, en su artículo 434, apartado A, establece que aquellos que podrán ser fijados a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. En la nueva legislación se ha pasado a un sistema de divorcio totalmente objetivo y sin expresión de causa, por lo que no incidirá a los fines de evaluar la procedencia de una obligación alimentaria la eventual existencia de culpabilidad en alguna de las partes, como origen de la ruptura matrimonial. Quiere decir entonces que el requerimiento de alimentos en esta materia ya no podrá fundarse en la inocencia. Lo que ha de jugar es el inocultable deber de solidaridad que surge de la unión. Esto le dice la Cámara. Señora, usted acá tiene solidaridad, que obviamente desde que tiene una sentencia no cumplió, por lo tanto tiene responsabilidad. Tiene un cónyuge enfermo de una enfermedad grave, tiene que pasar alimentos y le aumenta la cuota a 6.000. ¿Qué pasó? ¿Más querían? ¿Cuándo cesan estos alimentos? Si desaparece la causa que lo motivó, si la persona beneficiada contra el matrimonio vive en unión convivencial, esto obviamente se supone que es la nueva pareja. Esto es para ver si ustedes me están siguiendo, nada más. Encima aprieto un montón la nueva. Y cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. Vamos a ver ahora alguna de las jurisprudencias. Me van diciendo 5. Bueno, yo creo que el 5 termino. Alguna de las jurisprudencias de aquellos expedientes que estaban en trámites al momento de salir el Código Civil y Comercial. Yo creo que esto ya ha quedado claro. Este es un caso de un juez de primera instancia en donde el expediente era por causales subjetivas. Todas las del 202, no eran todas, pero más o menos, y le reconvenían por otras tantas del 202. Se abre la causa prueba, se llaman autos para sentencia, y la sentencia se dicta el 4 de agosto. 4 de agosto. Entonces, el 4 de agosto, que dice la juez, y señores, nosotros aplicamos Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial nos dice que no hay más divorcio causado y por lo tanto vamos a declarar un divorcio sin causas. Por supuesto que acá tiene un trabajo excelente tanto la doctora como el máster de Carrucci como los doctores Lorenzetti sobre la aplicación del artículo 7 del Código Civil y Comercial, en donde está expresamente todo esto tratado, conforme al artículo 7, cuando se aplica este nuevo Código Civil y Comercial, dicen, este es uno de los casos en que se aplica, y entonces dicta sentencia de divorcio con divorcio incausado. No se los leo, porque si no, no me van a alcanzar los 5 minutos. Vamos a otro, porque este era de primera instancia, en donde no teníamos sentencia. Acá teníamos una sentencia no firme, es decir, una sentencia con atribución de culpa, en donde el perdidoso apeló. Y cuando la Cámara va a resolver, acá tienen el perdidoso apela, dice, encontrándose la causa en el estudio entró y eso no voy a decir. Entonces, señores, resulta ser que no tenemos más causales subjetivas en el nuevo Código Civil y por lo tanto yo Cámara, ¿no? Le dice la Cámara, le decreto un divorcio incausado. En todo caso, las cuestiones que queden pendientes después las tramitarán por primera instancia. Que es lo que dice al final, bueno, yo puse sin perjuicio de las cuestiones pendientes que en su caso deberán ser adecuadamente canalizadas en la instancia de grado.
Y en similar sentido resuelve la Cámara Civil y Comercial de Salta el 7 de septiembre del 2015, que no lo copié porque es muy similar al de Lomas. Pero bueno, ya vemos que esto está, esto que era objeto de tanto debate, hasta julio ya la jurisprudencia nos ha dicho esto está resuelto. Y un último tema como para terminar. El 431, y en su momento, iba a dejar esto, y en su momento, tal vez para esta etapa de transición que nos tocaba vivir, estableció esto del deber moral de fidelidad. Se suprimieron las causales subjetivas y, coherente con esta supresión de las causales subjetivas, se suprimieron los deberes matrimoniales como deberes jurídicos. Tenemos el deber de alimentos que sí es jurídico, pero porque nos permite pedir alimentos, trabar embargos si no se cumple, es decir, una serie de medidas, pero que nunca habilita a pedir la causal de divorcio. Ahora bien, ¿podemos iniciar daños y perjuicios por el incumplimiento de este deber moral de fidelidad o de asistencia? Esto es un tema que se va a tratar la semana que viene en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil y tenemos dos posturas. Afortunadamente una es minoritaria y ya sabrán que afortunadamente es la que yo no coincido, en donde están los que se anclan en el pasado. Porque convengamos que el artículo 1 del Código dice que tener en cuenta, además de todo lo que dice el título preliminar, la finalidad de la norma. Y nadie puede hoy día pensar que la finalidad del Código Civil fue suprimir las causales subjetivas, suprimir todo lo que fuera subjetivo en el tema de las compensaciones, suprimir todo lo que fuera subjetivo en el tema de los alimentos, sin pensar, siquiera pensar en un daño y perjuicio en donde voy a ir con mi cónyuge a probar un adulterio. Impensable. Entonces estos son los que se anclan en el pasado. Y luego tenemos los que siguen la finalidad de la norma, que me imagino de Carlucci, Herrera, Pellegrini, Duprat, Culasiati, que han presentado ponencias en el otro sentido, en donde se dicen, señores, primero, el deber de fidelidad no es un deber jurídico, por lo tanto, no puede ser que se pida daños y perjuicios por incumplimiento de estos deberes. Segundo, en los fundamentos se dice que se elimina todo este proceso subjetivo, contencioso, para lograr llegar a acuerdos maduros, para lograr que esta familia pueda asumir la ruptura y mirar para adelante. Es un código sentado que su eje está en el presente, en ver cómo soluciono hoy el problema de esa familia para tener un mejor futuro, una mejor calidad de vida. Por lo tanto, no podemos ir para atrás. Muchas gracias. Gracias, doctora. A continuación, el doctor Néstor Solari. El doctor Néstor Solari es doctor en Derecho UBA, profesor titular de la materia Familia y Sucesiones de la UBA, autor de libros y doctrina especializada en familia y de última factura de la editorial La Ley, año 2015, Derechos de las Familias, que está agotado, así que por ahora no lo busquen. Doctor, por ahora por el local de Chichilo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en razón de esta jornada que tiene la vinculación con, obviamente, el nuevo Código Civil y Comercial y aspectos procesales, porque se trata del derecho procesal de familia en este caso, y conforme nos hemos ocupado de distinguir estos distintos temas que hacen a divorcio, que quizás sea en la parte de familia hoy lo que en 50, 60 días de vigencia ha tenido bastantes pronunciamientos, ya como ha marcado la doctora Chichile, con cuestiones de la ley temporal y con las instituciones que toca obviamente en relación a los efectos del divorcio. Esta temática o estas temáticas tienen mucha incidencia en cuestiones que se han presentado y que se van a presentar en atención a
un cambio sustancial, como también se ha señalado acá, y que tiene que ver con el divorcio incausado, de esto que estamos hablando. El cambio sustancial es muy claro en cuanto al abandono del divorcio con causa para pasar al sistema de divorcio incausado o sin causa. En ese sentido, el cambio creo que obviamente es sustancial respecto del régimen anterior derogado. Más allá de la discusión de si uno está de acuerdo o en desacuerdo, es decir, yo estoy de acuerdo con el divorcio sin causa, el divorcio incausado, pero digo, más allá de esa discusión, que es válida en el sentido de que muchos entienden de que están a favor del divorcio con causa, lo cierto es que el nuevo sistema tiene el divorcio sin causa. Y en ese sentido, la legislación debe estructurar todo un proceso y efectos conforme a ello. En este punto, entonces, habiéndose admitido el divorcio sin causa como único sistema, el legislador debió establecer un procedimiento o un proceso acorde con este divorcio. En la legislación extranjera ha avanzado en los últimos años, aún dentro de un divorcio con causa, ni hablar en un sistema de divorcio incausado, pero digo en el divorcio con causa, lo que para nosotros era el viejo 205 y 215, presentación conjunta, ha avanzado una institución mediante la cual se pone fin al divorcio por vía administrativa, lo que se llama el divorcio administrativo, que en un sistema de divorcio sin causa es coherente, en virtud de que en el divorcio con causa es el juez el que debe, o las partes en este caso, alegar y probar las causas, y el juez eventualmente hacer lugar o no al divorcio. Hasta el 31 de julio, obviamente, en la sentencia de divorcio el juez podía rechazar el divorcio si no se probaban las causas, los hechos que estaban establecidos en el régimen del Código. A partir del 1 de agosto está claro, y también como se ha señalado acá, de que el divorcio es decretado o debe ser decretado sí o sí por el juez. Es decir, el juez no tiene ninguna potestad en el procedimiento o en el régimen actual de rechazar eventualmente el divorcio. Conforme a ello, entonces, la primera pregunta sería ¿por qué se mantiene el juicio de divorcio? Es decir, el proceso judicial para decretar la sentencia que yo tengo que llevar al registro civil. En este caso, el legislador optó por la vía judicial solamente. Es decir, sigue existiendo en la Argentina un proceso judicial de divorcio para poner fin al matrimonio, en este caso, en vida de los cónyuges. No estableciendo un divorcio administrativo que creo que debió ser más coherente con esta ley. Pero, siendo el proceso judicial como lo es, en un divorcio sin causa, hay una clara diferencia entre el 437, coherente con el sistema de divorcio sin causa, porque dice el 437, el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. Se decreta judicialmente, tras un proceso judicial, a petición de uno o ambos de los cónyuges, porque queda claro, y creo que esto lo sabemos todos, que basta la sola voluntad unilateral, ni hablarla de común acuerdo, para que yo pueda acceder hoy al divorcio conforme al nuevo régimen. Hasta ahí está claro. Y en este régimen parece claro algo que hemos escuchado en los 2 últimos años en la opinión pública, incluso lo que ha entendido la gente, diciendo, bueno, yo hoy me caso y mañana me divorcio. En esta lógica pareciera ser que ese es el sistema. Sin embargo, el Código tiene el 438, que dice requisitos y procedimiento del divorcio. El divorcio es judicial, como dijimos. En este caso, dice el 438, toda petición de divorcio, sea fuera unilateral o de común acuerdo, debe, el verbo es importante, ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de esto.
Es decir, un cambio también sustancial respecto al régimen anterior es que en el régimen anterior, respecto a los acuerdos o a las propuestas, es decir, a los efectos del divorcio, en el régimen anterior las propuestas o los acuerdos eran optativos. El 236 decía los cónyuges en presentación conjunta podrán acompañar acuerdos. En este sentido pasa a ser obligatorio. Es decir, que las propuestas, cualquiera sea la forma unilateral o de común acuerdo, ya sea una propuesta o un convenio regulador, deben ser propuestas por las partes respecto de todos los efectos del divorcio que comprende a ese matrimonio. Tal es así que dice punto y coma, la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Es decir que la propuesta o el convenio regulador en su caso constituye procesalmente un requisito de admisibilidad de la demanda. En este sentido es importante esto que decía del procedimiento, porque acá la ley obliga a los litigantes a traer al menos una propuesta o un convenio regulador, no a acordar en este proceso, sino a traer una propuesta sobre todos estos efectos. Y esto es importante porque acá cambia sustancialmente esto de que hoy me caso y mañana me divorcio. Yo estoy casado, me quiero divorciar, el divorcio sin causa. Primero me tengo que ir a un abogado. Después tengo que ir, en este caso el abogado tiene que hacer una demanda. Como se decía recién también, después tiene que haber un traslado, etc. Es decir, lo que está claro acá es que el divorcio va a salir o salir. Pero todas estas propuestas deben ser acompañadas en esta petición de los cónyuges. Yo creo que acá la propuesta o el acuerdo debió ser optativo, coherente con el régimen del divorcio sin causa, porque lo cierto es que las partes para acceder al divorcio, un divorcio sin causa, en la cual el Estado ya no tiene ningún fundamento para negar el divorcio, ni lo va a negar, obliga a las partes a transitar por un proceso judicial acompañando todos estos aspectos. Entonces acá también la primera reflexión sería, que ha sido utilizado en el Código Civil y Comercial como eje, la autonomía de la voluntad. La propuesta es: ¿por qué en ejercicio de la autonomía de la voluntad el Estado me obliga a mí a traer a un proceso de divorcio, cuando el objeto de la litis es el divorcio sin causa, a traer obligatoriamente propuestas sobre distintos aspectos personales y patrimoniales que constituyen ese matrimonio? Si yo aplicara acá la autonomía de la voluntad, diría: no hay ninguna razón para que el Estado me obligue a traer estas cuestiones. Por ejemplo, en lo patrimonial yo puedo o podría dilatar esta liquidación o las mismas propuestas, obviamente, en virtud de que no hay consenso o acuerdo con los cónyuges, y para evitar incluso conflictos en el proceso judicial, que desde ese punto de vista también uno puede ver diciendo de que al hacer una propuesta hay también un potencial conflicto, o puede haber un potencial conflicto, y la pregunta sería ¿por qué? ¿O cuál sería la norma de orden público o el interés social de que yo deba acompañar sobre todos estos aspectos? Por eso digo, en este sentido procesal, yo creo que este 438 tendría que ver o tiene que ver más con un divorcio con causa que en un divorcio sin causa. Está claro que el segundo párrafo dice: si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. El cuarto párrafo dice: en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. El tercer párrafo dice: al momento de formular las propuestas, estamos hablando del juicio de divorcio, las partes deben acompañar los elementos en que se funde. Deben acompañar los elementos en que se funde la propuesta. El juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros que estimen pertinentes. Estamos hablando sobre los efectos o las consecuencias del divorcio. Dice: punto. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. La pregunta es: ¿para qué? ¿De qué?
cuando el litigante, el ciudadano, viene a pedir divorcio, en un divorcio sin causa, el objeto de la litigio es divorcio. Por lo tanto, el sentido de los acuerdos ha nacido en la legislación extranjera, coherente con esto, de incorporar en el proceso de divorcio, como cada aspecto, alimento, vivienda, régimen de bienes, tiene una vía de proceso distinta, para evitar esa vía procesal común, entre comillas, o pertinente, mejor dicho, en los juicios de divorcio históricamente se ha permitido que las partes, a través de convenio, acuerdo, contrato, lo que fuera según la legislación, puedan acompañar en el juicio de divorcio esos convenios. Entonces yo evito la vía pertinente. Digo, si yo estoy de acuerdo en recibir alimentos, 300 pesos, y con lo que me da 300 pesos, ya que estamos en el divorcio, acordamos y se homologa. Ese es el sentido de la homologación de los acuerdos. Por lo tanto, si hay desacuerdo, no hay sentido en este juicio. Y tendrá que ir por la vía pertinente. Acá, ya sea queriendo o no queriendo, procesalmente yo me encuentro en la obligación de traer todas estas cuestiones, haciendo una propuesta. En este sentido, no significa que yo debo acordar, pero fíjense que en este juicio de divorcio el juez, si hay desacuerdo sobre algunos o varios aspectos, debe convocar una audiencia. Debe convocar una audiencia. Vamos otra vez al sistema judicial, saturado con las causas judiciales. El primer aspecto que va a surgir dentro de 1 año, 2 años ya, tanto para el ciudadano, para el profesional, como para el juez, es ¿para qué vamos a hacer un expediente de divorcio? Si el divorcio sale o sale. ¿Para qué yo voy a tener que dictar una sentencia que diga están divorciados? Cuando que eso ya está dicho por ley. En el sentido de que la facultad judicial no tiene ninguna incidencia hoy o un control de legalidad respecto, y estamos hablando de un divorcio sin causa, ¿cierto? En ese sentido, fíjense que además si hay desacuerdo debe convocar una audiencia. Y en esa audiencia que debe convocar, dice el último párrafo, si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses del integrante del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. Es decir, va por la vía pertinente, que es como debió ser desde el origen. Si yo desde el origen no tuve acuerdo, ¿qué sentido tiene de introducir en la vía procesal del juicio de divorcio el desacuerdo? Para dilatar el procedimiento. Ahora, vamos a suponer esto de atar el divorcio con los efectos es importante, porque fíjense que aún yo en el mejor de los casos, vamos a suponer que yo soy un juez y diga, no, yo el primer proveído es el divorcio. Digo el primer proveído en el mejor de los casos porque el párrafo dice, en ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Esto significa que yo puedo tener el primer proveído o el último. En el sentido de que la ley no me obliga a mí desde el inicio a dictar el divorcio. Pero vamos a suponer que yo, juez, quiera decretar el divorcio inmediatamente, como debiera ser en realidad, independientemente de estos desacuerdos e independientemente entonces antes de la sentencia. Entonces como primer proveído yo dicto la sentencia. Y como hay desacuerdo sobre el objeto, convoco una audiencia. ¿Cuál es la primera cuestión que se va a presentar? Si las partes no van a la audiencia. La pregunta es, ¿para qué van a ir? Si los que vinieron al tribunal a pedir el divorcio. ¡Déjanos trabajar! Claro. Hay que ganar lo que No, ahora te voy a decir la solución. Te voy a dar la solución. Entonces, me dijo un juez de la provincia de Buenos Aires, un juez de paz, razonablemente me dijo, no, yo iba a dictar el divorcio en el primer proveído, conforme a mi lógica. Dice, pero en realidad voy a esperar a la audiencia para que las partes vengan. Con lo cual implica una dilación del procedimiento. Digamos, y esa situación hace que un juez en este caso lo pueda hacer. El tema es, ¿para qué? Y todo esto tiene que ver por la obligatoriedad de los convenios o de los acuerdos. Pero vamos a suponer que decreto el divorcio,
o quiero decretar el divorcio independientemente del desacuerdo. Fíjense, para atar los efectos, voluntario o involuntariamente. El 480, en extinción de la comunidad, dice el momento de la extinción del régimen patrimonial del matrimonio. Dice, primer párrafo, la anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. Es decir, este primer párrafo del 480 era lo que era el viejo primer párrafo 1306. La sentencia de divorcio, que es lo que estamos hablando acá, extingue o extingue ahora el régimen patrimonial, pero con la particularidad de que tiene el efecto retroactivo al momento de la notificación de la demanda o la presentación conjunta según sea unilateral o de común acuerdo. Eso es igual. Ahora, el segundo párrafo es nuevo respecto al régimen anterior, porque dice el segundo párrafo: si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, lo que estamos hablando, si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió al divorcio, la sentencia tiene efecto retroactivo al día de esa separación. Me mató. Porque si un abogado litigante me introduce en el proceso de divorcio, en la demanda o en la contestación de demanda, dice, sí, el divorcio se va a dar, pero nosotros nos separamos el 10 de abril del 2006 y el otro dice que no. El juez, conforme a esto, no puede dictar sentencia de divorcio, tiene que abrir a prueba. Pero, claro, pero el tema es, ¿quién dice eso? No, la ley. No, la ley que lee. Leo otra vez. Salvo. La liquidación. No, pero en la liquidación ya es post sentencia de divorcio. Salvo que los dos. Leo el párrafo. Si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efecto retroactivo al día de esa separación. Es decir, que el juez, cuando dicta la sentencia, el principio general, si nada dicen la parte se presenta y dice nosotros queremos el divorcio. Muy bien, el juez decreta el divorcio sin decir nada y automáticamente se retrotraen los efectos al momento de la notificación de la demanda o la presentación conjunta. Ahora, si en la etapa procesal pertinente las partes introducen la separación de hecho, yo en esa sentencia tengo que decir con efecto retroactivo al 10 de septiembre del 2006-2007. Por lo tanto, si hay controversia, yo tengo que abrir la prueba. El problema de esto es justamente, queriendo o no queriendo, es que el legislador ató el divorcio a los efectos. En consecuencia, la solución que uno va a tener que encontrar es cómo despega de este procedimiento frente a esta situación de la cual todos estamos de acuerdo, que es el divorcio sin causa. Entonces yo tengo que hacer un sistema coherente con esto, más allá de estas situaciones o aspectos puntuales que puedan plantearse. Digo, no solamente la autonomía de la voluntad, porque las partes libremente pueden no querer introducir aspectos ajenos al objeto de la ley, que es el divorcio, sino también desde el punto de vista constitucional del acceso a la justicia. Porque si estamos de acuerdo que hay un divorcio sin causa, y por lo tanto el divorcio está o se debe decretar por mi sola voluntad, lo cierto, me guste o no me guste, que la ley me obliga a transitar un proceso donde yo tengo que acompañar acuerdos o efectos. En consecuencia, esa situación, en lo que decíamos, un divorcio sin causa, pareciera ser que es engorroso y no encuentro el fundamento. Digamos, el único fundamento que encuentro es que la ley es así. Digo, ¿cuál es el sentido de esta inclusión, digamos, de la obligatoriedad en este caso? Porque cambia sustancialmente el proceso, por más que el divorcio se vaya a decretar inevitablemente. En ese contexto, fíjense que todo lo referente a los hijos, incluso el plan de parentalidad, no encuentro ninguna razón por la cual el Estado obligue a las partes a presentar
propuestas sobre el cuidado personal, sobre los alimentos o sobre el plan de parentalidad, porque eventualmente el plan de parentalidad sí se puede, en atención a que si no hay conflicto y no hay cuestión, no hay razón para que el Estado en un procedimiento como este me obligue a presentar esta cuestión. Es decir, si yo tengo un hijo extramatrimonial y no hay conflicto con la madre, no hay judicialización. La ley, por yo tener un hijo, no me obliga a mí a presentar un plan de parentalidad o, en este caso, una propuesta sobre el cuidado personal más general o sobre los alimentos. O en la misma situación establecida en el Código, en las uniones convivenciales. Las uniones convivenciales, además de poder cesar o extinguirse por vía extrajudicial, aún estando registrada la unión convivencial, y suponiendo que yo registré la unión convivencial, si yo, en primer lugar, quiero cesar con esa unión convivencial, no tengo que acceder a la justicia. Administrativamente voy y hago cesar esa unión convivencial, ya sea unilateralmente o de común acuerdo. En el mismo caso decía, en el divorcio tengo que ir por la vía judicial. Y en ese caso, si yo tengo hijos de una unión convivencial, la ley no me obliga a mí a presentar ningún acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si yo tengo hijos matrimoniales, la ley me obliga a presentar acuerdos en el trámite de divorcio, y en la unión convivencial no, si cesa esa unión convivencial? No veo el sentido, porque uno dice, bueno, esto es, yo he escuchado a algunos cuando decían, bueno, esto es en protección de los hijos. Bueno, si hay protección de los hijos, obliguémoslo a todos los padres, no a los que se van a divorciar solamente. Y está claro que en el Código solamente tienen la obligatoriedad de presentar acuerdos sobre estas cuestiones los que se quieren divorciar. En ese sentido, respecto de este efecto, me parece una situación que, vuelvo a repetir, no tiene razón de ser. O sea, una puede estar de acuerdo o desacuerdo. Lo que no encuentro todavía alguien que me haya hecho un argumento válido. Más allá de que el argumento es el Código. Sí, sí. Pero digo, el tema del argumento es la razonabilidad de esto. Lo mismo en el régimen de bienes. No encuentro, si yo aplico la autonomía de la voluntad, ¿por qué cada vez más asistimos en el viejo régimen que la liquidación es por vía extrajudicial? ¿Es así o no así? Muy bien. Entonces, ¿por qué en ese ejercicio de la autonomía de la voluntad ahora yo tengo que hacer esa propuesta? Porque en este mismo contexto, si bien no tiene que haber acuerdo, y más allá que se tiene que pagar o no pagar la tasa o lo que fuere, yo me quiero divorciar. Voy a mi cónyuge que esta noche le digo, mira, yo me voy a divorciar. No, yo me quiero divorciar. Me dice, no, pero mira que el divorcio es sin causa. Ah, bueno, anda a divorciar. Me voy a la abogada. Yo me quiero divorciar. Tiene buena comunicación. El divorcio es sin causa. Y me dice el abogado, ¿usted tiene bienes? Sí, tenemos 5 departamentos gananciales y tenemos una cuenta en Miami. Entonces me va a decir el abogado, bueno, mire, llámele a su mujer y dígale que no van a denunciar los bienes, sobre todo esa cuenta en Miami. Entonces, el otro día mi mujer ya más tranquila, digamos, en este sentido, le digo, mira, estuve hablando con el abogado y le dije, ¿viste esa cuenta que tenemos en Miami? No la vamos a denunciar. Ah, no, me dice, ¿vos querés divorcio? ¿Cuál es la situación o el resultado de este? Volvemos al viejo sistema. Me quedo como separado de hecho. Hasta que yo arregle más o menos con ella. ¿Por qué? Claro, porque la ley no. Claro, porque si ella contesta demanda, va a denunciar ese bien ganancial. Bien hace lo que bien hace. Lo que bien hace. Si las partes en común acuerdo, Pero tenés que pagar impuestos de la referida, por eso. Las partes cada vez más, en el viejo sistema, lo hacían que debe hacerse sí. No, que debe hacerse sí, pero no era una situación de obligatoriedad. Denle el micrófono a Chechín. En el sentido de que yo en ese proceso de divorcio debía llevar esa cuestión. Ahora yo la tengo que llevar, entonces yo tengo que consensuar con ella sobre eso. ¿Sí? Lo que quiero decir es, ¿qué quiero yo? El divorcio. A mí el Estado me dice, el divorcio es sin causa. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo tengo que arrastrar todos estos aspectos?
que no son incidentales respecto a esta negociación. Digo que tiene que ver más, sin querer, con un efecto un divorcio con causa, porque en realidad no hay una lógica, una simetría con un divorcio sin causa, dejando ya al lado el divorcio administrativo, que yo creo que es lo que corresponde. Pero digo, vamos a suponer que la vía es judicial. Entonces yo tengo que hacer un proceso judicial acorde a eso. Y lo que yo veo conforme a este procedimiento es que es un procedimiento donde el divorcio sale o sale, eso está claro. Ahora, me obliga a transitar una etapa procesal con cuestiones ajenas al objeto de la litis. Vamos a suponer que el abogado, el divorcio sin causa, ¿no es cierto? El abogado viene, el cliente dice, yo tengo que hacer una demanda. Y tengo que hacer una demanda sobre todos los efectos. Digo, este es lo que quiere divorciarse. Y lo único acordado con su mujer es que se divorcia. Claro, la pregunta es cuál es la norma de orden público por la cual el Estado me dice, usted, yo para darle el divorcio usted me tiene que traer este plan. No es coherente, porque me está atando a otras circunstancias, probable puede ser, desde el punto de vista económico, etcétera, pero vuelvo a repetir, yo convivo con una mujer en relación de pareja, me voy y me registro conforme a este código, en la unión convivencial registrada. Mañana nos separamos y tenemos 5 hijos. No hay ninguna posibilidad que el Estado me obligue a traer ninguna de estas cuestiones si no hay conflicto, como debe ser. ¿Por qué solamente al divorciado? Si el eje es, como yo he escuchado, decir, bueno, esto es para los hijos, entonces hagámoslo a todos los hijos. Cuando yo tengo un hijo extramatrimonial, entonces exijámosle un plan de parentalidad, de cuidado personal, alimentos, etc. Y la respuesta es, no debe ser así. Creo que no debe ser así porque el acceso a la justicia es cuando hay un conflicto. Si no hay conflicto, la ley no tiene por qué obligar a traer todos estos aspectos, estas cuestiones. Bueno, se me acabó el tiempo. Es que en este procedimiento acorde con el divorcio sin causa, la solución es decretar la inconstitucionalidad y no debe. ¿Qué dice? El juez dicta sentencia y cierra el expediente diciendo no hay otra cuestión acá, vayan por la vía pertinente. Porque si no Es violatorio ese del uno y recurso, del dos de perdón, para terminar, la ese recurso me parece importante porque creo que es obvio de que a partir del 1 de agosto de este año sigue vigente la Constitución Nacional. Digo porque el Código Civil Comercial es una norma infraconstitucional, porque yo lo escucho a alguno y parece que es supraconstitucional el Código Civil. Digo esto porque estos recursos, yendo en la lógica del divorcio sin causa, me parece más lógico en este contexto y sería acorde con un divorcio sin causa. El artículo 1 y el 2 del Código Civil estipula justamente cuál es la interpretación y cuál es la finalidad de cada instituto. Si la finalidad es la autonomía de la voluntad, esto es violatorio de la autonomía de la voluntad. Es inconstitucional. Está a favor tuyo, Yo le dije que yo creía que le iba a meter una inconstitucionalidad antes que usted lo dijera. Por eso nos reíamos. ¿Sí? Bueno, me encantó. Dejó calentito el ambiente. ¿Le di la solución a la No. Yo pregunto, ¿tiene dúplica, réplica? Sí, puede contestar. No, Ana María, ¿vos querés decir algo? Sí. Yo también. Sí, las dos. Por eso está votado el libro. El tema es que ya
en donde el tema... Argumento. No hay ningún inconveniente en que la partición de los bienes sea privada. Es decir, el código es más amplio que lo anterior, nunca más restringido. Por eso, cuando yo empecé dije, autonomía de la voluntad, primero libertad. Por lo tanto, si los cónyuges quieren ir por una partición privada, pondrán en ese convenio regulador, que no será propuesta, será convenio, y vamos por una partición privada. Ahora, si viene la cuenta en Miami, esa cuenta en Miami la señora se la va a hacer valer con el régimen de Vélez, con el régimen con el régimen, con cualquier régimen. Lo que no va a poder es impedirle el divorcio. Porque vos decís, bueno, si no me dan la mitad o el total de la cuenta en Miami, yo se la hago traslucir. Pero el divorcio le sale. Hoy, hasta el 1 de agosto no le salía porque negociaba el divorcio. Si no tenía la presentación conjunta del otro, no podía acceder. Sí hay una cosa, y tenía que inventar porque la cuenta en Miami estaba. Precisamente lo que quiso el código fue decir, señora, el divorcio deja de ser negociable con cuenta en Miami o sin cuenta en Miami. Ahora, el divorcio administrativo, yo les voy a contar una infidencia. No cuenten nada. El divorcio administrativo, vos lo sabés, estaba previsto en la comisión cuando yo tuve la suerte. 2 confesiones ya van. De estar en el equipo de Derecho de Familia que reguló la parte de divorcio. Y en la primera propuesta que nosotros enviamos estaba el divorcio administrativo. Donde del triunvirato 2 estaban de acuerdo y 1 no. Esto sí, ya no se los voy a contar quién es la disidencia. Pero que después, al principio, las 5 que estábamos en esa comisión, estábamos muy enojadas, porque dijimos, el divorcio administrativo realmente es una solución porque... En eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasó? Después cuando yo vi la reacción de la gente en los diarios, yo no sé si ustedes observaron que parecía que el código solo reformaba el derecho de familia, ¿no? El resto del derecho civil no salía en los diarios. Y había una gran reacción con todo el tema de que se suprimía el divorcio encausado, con todo el tema que se suprimían las causales de divorcio, con muchos temas. Y tal vez yo pensaba, de estos 3 grandes juristas que formaron el triunvirato, el jurista que se opuso, tal vez tenía razón de que ir más adelante de lo que en ese momento se estaba necesitando. Y se sacó el divorcio administrativo, pero no es que no se nos ocurrió, se nos ocurrió el divorcio administrativo. El otro punto, ¿cuál era? Tengo un montón anotados. ¿Por qué los hijos decís vos? No es que obliga, a ver, en la unión convivencial nosotros no estamos yendo a pedirle a la justicia que nos divorcie, porque no hace falta. No le estamos diciendo que cese nuestra unión convivencial porque no hace falta. Acá nosotros nos presentamos al juez y tenemos una figura que es el asesor de incapaces. Entonces decimos, yo, María Chile, casada con hijos menores de edad, no me crean porque no me dan la edad, pero bueno, de ahí no se ve, no se nota. Y algo tengo que decir, porque si no el asesor de incapaces me va a decir, ¿y qué hacemos con los chicos? Pero ¿cómo sabemos que si no hay conflicto? Porque el padre extramatrimonial, cuando me surge el conflicto, va a ir a la justicia. En el caso del cónyuge, lo que a mí me dice el código es, señora, nosotros usted tiene más causas de divorcio, pero ¿qué va a hacer? ¿Por qué me lo dice el Estado? Porque yo estoy requiriendo del Estado. Requiriendo del Estado. ¿No está de acuerdo? Yo pregunto, en cuanto de los divorcios, en donde hay chicos y hay un... ¿Me van a cortar? No, está bien, me autocensuro sola, me callo. En cuanto de los divorcios, en donde hay chicos, no hay un problema de que no se pasan alimentos o no hay problemas con el cuidado personal. Yo quisiera saber eso. Y si no hay problema, ¿cuál es el problema de poner, señores, yo con mi señor, en futuro ex-marido, no tengo ningún problema, tenemos todo perfectamente arreglado, tenemos un cuidado personal súper
aceptado. Hoy podemos estar de acuerdo y mañana no estar de acuerdo. Entonces, yo puedo poner un plan, porque es un proyecto de plan, de cocapitalidad o de lo que fuere, puedo poner un plan hoy determinado y pasado mañana tener otro plan distinto. Y igual voy a necesitar el incidente para poder modificarlo, a no ser que me ponga de acuerdo con la persona, con el otro cónyuge, ¿sí? Entonces, yo creo, en mi opinión personal, es que esta obligación de presentar este proyecto de convenio, que no es el convenio en sí mismo, sino un proyecto de convenio, le hace una propuesta, le hace bien a los cónyuges que van ahí. Ah, bueno, a mí sí. A mí sí me importa. Si yo tengo un hijo extramatrimonial con una mujer, nace, también le hace bien a mi hijo que yo establezco un plan de un cuidado personal, alimento, etc. Si no hay conflicto entre las partes, si la madre y yo estamos de acuerdo, ¿por qué la justicia me va a venir a decir ofrézcate acá? En la Argentina, en el nuevo código, todas las personas que tienen hijos fuera del matrimonio y aún en el matrimonio, mientras no se divorcien, no están obligadas. Ahora, solamente en el caso de que estén casados y se divorcian, me obligan a todo esto. Lo que yo quiero que alguien me explique esto. ¿Qué discriminación? Señor, si no tengo ningún acto jurisdiccional que me tenga que dictar. Ese es para mí el punto. Sí, en el hijo extramatrimonial, en el hijo donde no tengo padre, donde no tengo madre, donde el Estado no interviene, ¿cómo se entera el juez? No tiene que enterar. Por eso no interviene. Acá interviene, porque yo le estoy diciendo, esto que venía funcionando así, se termina. Y entonces el código me dice, bueno, ya que se termina, dígame cómo va a arreglar esto. Bueno, más. En el año 1981, el derecho español reformó la ley de matrimonio. Y en el año 87, el legislador argentino, que era la vieja 23.515, copió gran parte del legislador. Entonces sacó textualmente del derecho español, porque nosotros nos independizamos de Colón, pero no todavía el derecho de familia de España. Voy a decir por qué. Porque la 23.515, muchos artículos son copias del derecho español, de la ley española del 81. Entonces, el 236, recientemente derogado, decía en el originario, en el proyecto decía, los cónyuges de presentación conjunta deberán acompañar al cuerpo. ¿Cuál es el origen de eso? Que en el derecho español, estoy hablando del 81, cuando el divorcio era con causa, cuando era la potestad del Estado y todo esto. El Estado, en el 81 en España, dijo, nosotros vamos a inventar un sistema de procedimiento de divorcio de presentación conjunta para evitar la vía controvertida. Pero a cambio de esto, para que no controvierta, lo vamos a obligar a traer acuerdos sobre todas estas cuestiones. En esa lógica y filosofía es válido porque algunos decían, bueno, yo para evitar el conflicto, ir por adulterio, etc., entonces arreglo más o menos todo con mi cónyuge, obligatoriamente, para acceder a la presentación conjunta. Y así lo trajo en el proyecto originario, lo que fue en el debate. El Senado y el diputado en el 87, en el 86, cuando se fue el 87, el legislador dijo en el 86, estamos hablando de un sistema de divorcio con causa donde nadie imaginaba un divorcio sin causa. Decía, no, una cosa es el divorcio y las otras son los efectos del divorcio. Entonces se cambió la palabra debe por puede. Podrán, exactamente el verbo era había otra discusión doctrinaria que eran los convenios con anterioridad al divorcio que tenían que ver con los bienes, no se podían hacer porque era una cuestión de orden público. Son dos cuestiones diferentes, porque en el 236 yo podría entender esto, ¿sabes en qué sistema? Cuando los dos lo piden de común acuerdo, que es el caso del 236. Yo en el 236 tenía una presentación conjunta en donde necesito la voluntad del otro. Si el otro me da la voluntad, seguramente no haya conflicto. Pero acá no, acá me puede ir encausado.
Y cuando, con menos razón, porque cuando me ven causado es porque no tengo la voluntad del otro. El acuerdo era para forzar la vía de presentación conjunta y no era la controversia, que estaba basado en los psicólogos, digamos, en la psicología. En la psicología decía, no, entonces lo que tiene que hacer la ley es tratar de persuadir, de salir del conflicto para hacer esta presentación conjunta. Eso era el sentido. Ahora, como bien vos decís, ahora estamos hablando de un divorcio sin causa. Sin causa. Entonces me lo puede pedir uno. ¿Cuál es el problema? Yo lo que no logro entender es ¿por qué es tan problemático presentar un divorcio incausado unilateral? Quiere decir que el otro no solamente me cuestiona la cuenta en Miami, no quiere sentarse a charlar conmigo, no quiere. Si querés divorciarte, pero sola. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué me dice a mí? Está bien, señora, ¿usted se quiere divorciar? Se divorcia. Dígame cómo va a solucionar esto para más o menos ver. ¿Por qué no? Porque ¿cómo se va a arreglar eso si no se va a tener? Si yo no logro una conciliación, si el juez no logra una conciliación de esos efectos, tengo todos los 30 de diciembre a los padres en tribunales diciendo con quién va a pasar la vida en lo uno. Perdón, primero quiero que Néstor siga vivo. La verdad que estaba pensado así, lo actuaron re bien, gracias. La idea es el debate. En algún momento con Silvana pensamos mesas de debate donde nosotros seamos espectadores. Y la verdad, como no lo habíamos consensuado con los disertantes, la verdad que no lo hicimos. Pero salió tan natural porque tenemos tantas contras con Néstor, tenemos tantas cosas en común, que la verdad es riquísimo. Pero debiéramos hacer un encuentro, recién lo decíamos con María, no, dale, dejá, pero tenés tu chat, dejá que está divino, porque lo más lindo que tenemos es debatir, tener un micrófono y tener a Néstor al medio. Es genial. Así que... me decía, pero Nieve me decía, lo interesante es que están sentadas las bases, que no es un único pensamiento. Y esto, los grandes, los que estudian, los que nos traen las charlas acá a Mar del Plata y que vienen amablemente, Néstor Solari, María Girard, Ana María Chechile, lo pueden discutir entre ellos. ¿Cómo no van a discutir Telma Jara y la doctora Preda en la cola de tribunales? Estamos justificados, así que vamos a seguir el orden simplemente por respeto al doctor Kemanovich, al coro que yo personalmente cedo mi espacio si quieren seguir con la discusión, ¿no? No hay problema porque se van a aburrir mucho más que antes. Estaba todo estudiado con una casa que va. Primero, agradecer a Mar del Plata y el fervor, porque la verdad es increíble cómo se prende la discusión. Las chicas de Mar del Plata son dos genias que siempre me invitan y yo la paso muy bien acá con ustedes. Vamos a hablar un poco de la vivienda familiar, no sé si va a tener tanto efecto como esto, pero yo había hecho un planteo que voy a tener que achicar obviamente, hablando de ciertas cuestiones que para mí son fundamentales y que creo en que este código y está tan debatido. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos debatiendo lo que Vélez escribió, imagínense las generaciones que van a seguir debatiendo lo que nosotros tenemos el lujo de estar en este momento viviendo, que es una reforma de un código civil. ¿Cuántas generaciones pueden vivir una reforma del código civil? Muy pocas. El código es un código a favor de la igualdad, y digo esto porque dentro de cuáles son sus inquietudes o sus fundamentos habla: ninguna norma debe ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad entre los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituido por personas de distinto o de diferente sexo. Por otro lado,
vemos acá como ustedes, no sé si recuerdan, el famoso fallo de Estados Unidos de los años 50, Reed versus Reed, donde la señora, llegada a la adolescencia de su hijo, el juez decide que porque era un hijo varón, era mucho más conveniente que viviera con su papá que con su mamá. La señora pierde y se va a vivir con el papá, el chico. Ella dice que esto va a ser malo para él porque el padre era un hombre violento. Tan malo fue para él que el chico muere por, no se sabe, un arma de caza, de tiro, de lo que fuere, el chico muere. Entonces la disputa se presenta en quién va a ser el que va a administrar los bienes. Y dentro del derecho, de la Constitución, del derecho constitucional que se usa en Estados Unidos, digamos, una de las partes de la Constitución decía que en el caso de que haya que administrar los bienes de un hijo menor, esos bienes tenían que ser administrados preferentemente por el padre y nunca por la madre. Entonces, sigue adelante y termina... ¿Qué pasó? Bueno, termina con una enmienda constitucional que la diferencia que habría entre una y otra, digamos, de las personas que constituían el matrimonio, las diferencias y la falta de igualdad, se usaban para la discriminación racial, pero nunca para un hombre y una mujer. Fíjense lo importante que es nosotros tener un código donde hay una igualdad. Trae complicaciones también. Tiene que haber un grupo social que ha estado en situación de subordinación prolongada, el poder político del grupo se encuentra severamente limitado y entonces ahí surge esta enmienda constitucional. Un código a favor de la libertad, no sé ahora si lo puedo decir a esto que es a favor de la libertad, pero bueno, lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque las partes pueden realizar acuerdos y esos acuerdos no están delimitados por la ley, sino que tienen amplia voluntad para hacerlos. Solari no está de acuerdo. Debe, dice, por eso está colorado. Bueno, empezamos la discusión de nuevo. ¿Cuál es el fundamento del derecho de acceso a la vivienda? Es un derecho que está reconocido por todos los tratados internacionales. Ahora, vamos a hacer una distinción, porque derecho al acceso a la vivienda no es lo mismo que atribución. ¿Y por qué digo que no es lo mismo? Porque derecho de acceso a la vivienda tiene que ver con las políticas públicas, ¿sí? Esto es una cuestión que no tiene que ver solo con la familia, tiene que ver con las políticas públicas. Independientemente de la presencia o ausencia de algún tipo de grupo familiar, el Código incorpora un capítulo, en el capítulo 3 del título 3, un capítulo referido a la vivienda. ¿Y eso qué es? Lo que en algún momento fue nuestro bien de familia, con todas aquellas reformas que ya la jurisprudencia y la doctrina había intentado hacer con determinados institutos. Imaginan que no voy a hablar del tema de bien de familia, pero sí me parece que es súper interesante la reforma del Código. Vivienda y crisis familiar. Me estoy apurando en el atragantar. Dice la doctora Kemmelmacher, el problema de la vivienda se agudiza durante las crisis familiares. Y esto es así. Determinar a cuál de los cónyuges corresponde el uso de la vivienda familiar y resolver la inevitable tensión entre los bienes y las exigencias familiares representa uno de los puntos cruciales a la hora de analizar las consecuencias de estas graves vicisitudes matrimoniales. Por lo tanto, no se crean que el doctor Solari es el único que tiene discusiones. Acá hay muchas discusiones. Hay dos planos diferentes. Uno es el plano interno y otro es el plano externo. ¿Qué quiero decir con el plano interno? El plano interno son aquellas cuestiones que tiene el matrimonio para poder defender los bienes y que esos bienes, matrimonio y la unión convivencial, para que esos bienes no salgan del patrimonio del matrimonio o de la unión convivencial por la decisión inconsulta de alguno de los cónyuges. Famoso 1277, en este momento es el asentimiento, se necesita el asentimiento corregido, ya no es más el consentimiento,
Otra de las cuestiones es la atribución de la vivienda, que es un plano interno también del matrimonio, la vivienda como parte de la cuota alimentaria o la compensación económica, que puede ser así puesta, porque así lo dice el artículo, y el plano externo es cómo defender todas esas instituciones con respecto a los terceros contratantes, porque también, como un país lógico, debemos defender las obligaciones que tenemos con los terceros. Entonces, otra de las cuestiones que también trae como novedad es la continuación en la locación de aquel cónyuge o conviviente que no es el que firmó el contrato de locación, ¿sí? Es importantísimo porque se creaba una de las primeras cuestiones que se sacaba de la órbita o se ponía en la órbita de la indefensión, era, bueno, listo, yo me divorcio, yo me separo, yo me voy, yo que firmo el contrato, échenla, échenla, porque total, ya ahí, bueno, y venía toda la construcción jurisprudencial que decía que no era un ocupante, etcétera, etcétera. Ahora esto está legislado. Otra de las cuestiones externas es el derecho real del cónyuge supérstite y los supuestos de indivisión impuestas por el causante. Ustedes me dicen, ¿no? ¿Cuándo? Es importante retomar este tema de la inexistencia de culpa. ¿Por qué? Porque al no haber culpa en el divorcio, el eje central es el interés de los hijos del matrimonio, desde mi punto de vista, sin descuidar otras circunstancias, como por ejemplo la mayor necesidad o situación de vulnerabilidad de alguno de los cónyuges. Fuente de esto es el Código Civil Español. Entonces, el artículo 443 habla de la atribución del uso de la vivienda, sin importar, fíjense, si el inmueble es propio o ganancial. Cualquiera de los cónyuges puede pedir atribuirse la vivienda familiar. El juez determinará la procedencia, el plazo de duración y los efectos del derecho según distintas pautas. ¿Cuál es la primera de estas pautas? La persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos, la persona que está en una situación económica más desventajosa. No es necesario que estas dos primeras pautas se combinen, Puede ser que no existan hijos y que sí haya una situación económica desventajosa de uno de los cónyuges, el estado de salud y la edad de los cónyuges y los intereses de otras personas que integren el grupo familiar. Vemos entonces cuáles son los supuestos. El inmueble que reviste la calidad de vivienda familiar, que puede ser un inmueble propio, obviamente del que queda excluido de ese inmueble, o un inmueble ganancial, puede ser un inmueble en condominio por los cónyuges o puede ser un inmueble alquilado. Vemos alguna dificultad con respecto a lo que llamamos la sede del hogar conyugal, porque puede ocurrir, como alguna jurisprudencia ya lo ha manifestado, no del nuevo código, pero sí del anterior, que o el hogar conyugal sea de dimensiones tan extensas que no sea necesario que siga convertido en, digamos, la sede del hogar conyugal, existiendo otros bienes, poder tomar como atribución de la vivienda en algún otro bien. O, al revés, que este bien, a pesar de su importancia económica, esté preparado para determinadas circunstancias, como por ejemplo, en un caso que tuvimos en el juzgado, un hijo con incapacidad. Ese hijo con incapacidad que necesitaba trasladarse por la vivienda familiar con silla de ruedas y tenía hecha dentro de esa vivienda, que además era propia del padre que quedaba excluido, tenía hecha en la vivienda todas las comodidades que necesitaba para poder trasladarse. Bueno, el juez entonces puede atribuir el uso de esa vivienda o de otra, dependerá de las circunstancias. ¿Qué pasa con los hijos afines? ¿Se podría atribuir la vivienda a uno de los cónyuges que tiene a su cargo menores que provienen de un matrimonio o una unión convivencial anterior? En estos forzados acuerdos de divorcio se presentó en el juzgado un acuerdo donde pedían las partes del divorcio y uno de ellos le prometía durante 2 años, se combinaban durante 2 años,
que la obra social de los hijos afines la iba a pagar el padre. Fíjense, yo creo que hay digamos, el juez no tiene por qué estar interrumpiendo este acuerdo que entre ellos han logrado. Y es importante porque estos hijos afines, como diría Cecilia Grossman, son los que a lo mejor han vivido toda su infancia y adolescencia con los padres que luego se van a separar, que no son algunos de ellos padres biológicos. La obligación alimentaria con los hijos afines tendrá su importancia, como también la convivencia anterior tendrá incidencia en esto, y sí también habrá que tomar en cuenta si su interrupción puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o el conviviente, fíjense, asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro. Así lo dice el artículo 676, aunque sabemos que es una obligación subsidiaria, la cuota es asistencial y debe ser fijada por el juez transitoriamente, según las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia. La situación económica más desventajosa es una norma con un carácter tuitivo, donde se evalúa la situación de vulnerabilidad y se vuelve a tomar el principio de solidaridad familiar, que, como decía Ana María, es la base del Código. La evaluación de las circunstancias debe ser hecha al momento del quiebre matrimonial, ¿no? En comparación, sí, por supuesto, con, a lo mejor para tomar en cuenta el tema de la compensación económica, con el principio de ese matrimonio. Pero bueno, esto estamos hablando específicamente de la atribución de la vivienda. Y la carga de la prueba, procesalmente, a quien le compete, a la persona que lo solicita. Intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Creo que con esto vamos a tener dificultades, porque sí va a quedar a criterio y la evaluación a criterio del juez. ¿Quiénes son esas personas? La suegra, seguramente, que vive y que el señor no va a tener ganas de que se quede la suegra disfrutando del hogar conyugal que es propio de él. Bueno, parientes a quien en virtud de la solidaridad familiar se diere acogida en la vivienda familiar. Yo pienso que tiene que ver con esto del grupo familiar, pero que también tiene que ver con la anterioridad. O sea, todo el tiempo en el que a lo mejor la suegra vivió en esa casa y que realmente sería necesario que permaneciera ahí. Hay dos valores en contraposición acá. Uno va a ser la propiedad del inmueble o el propietario del inmueble y otro va a ser, porque no podemos descuidar también a la persona que es el propietario del inmueble. Por eso digo que esto va a ser de absoluta valoración judicial, no va a haber una jurisprudencia pacífica, se presente o no las características. Acá está, ¿no? Se intenta integrar personas, terceros en perjuicio del cónyuge propietario. En realidad lo que se trata es de beneficiar a aquel de los cónyuges que se encuentre en una posición más débil. Y será el criterio del juez el que lo debe hacer. El artículo 44 dice que los efectos de la atribución de la vivienda podrán tener en consideración el pago de una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda. Esto ya existía, esto ya se pedía y no era muy usual que se pidiera un canon locativo. Yo creo que el canon locativo empezaba a funcionar cuando los chicos se iban haciendo mayores, más grandes, y una de las partes pretendía la devolución del inmueble. Es obvio que el inmueble no puede ser enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, porque hay un convenio que dice, o una sentencia judicial que atribuye la vivienda, y que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. La decisión produce efectos ¿desde cuándo? De la inscripción registral. Y eso también tiene que ver con la defensa de los intereses de los terceros. Bueno, esto es lo que está un poco visto acá, la solidaridad familiar y la responsabilidad que genera establecer vínculos familiares. Pero si esto no es un derecho real sobre el inmueble, ¿no? La atribución de la vivienda,
sí es un desmembramiento del derecho de propiedad, porque hay alguien que va a tener el uso y otro que va a conservar la propiedad o la nuda propiedad. Sí una limitación a la facultad de disponer, un derecho específico y propio de las relaciones familiares de tipo personal e intransmisible, oponible a terceros solamente con su registración. La registración se deberá hacer, como ya sabemos, en el registro de la propiedad. Tiene que surgir del título de propiedad, cuando yo saco un certificado de dominio, que ese inmueble está atribuido a uno de los cónyuges y que esa atribución no permite quizás las deudas posteriores, como también lo dice el código, las deudas posteriores al divorcio. Esta registración no impide la transmisión de los derechos sobre el inmueble, lo cual que sí, nos podríamos plantear, si yo quiero vender ese inmueble, pero conservar el usufructo que tiene aquella de las personas del cónyuge al cual se le ha atribuido la vivienda, podría ocurrir. Yo estoy transmitiendo, ¿sí?, la nuda propiedad y no el usufructo de ella. Es oponible a todo tercero, bueno, eso ya lo dije, y es inejecutable por deudas contraídas con posterioridad al matrimonio. El caso de la locación, creo que ya también lo nombramos, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago de las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. Creo que es una buena solución. No sé si esto se pondrá desde el principio, ¿no?, los contratos de locación, porque podría ser que uno debería instrumentarlos de esa manera. Para el caso en que los cónyuges, bueno, no sé, se divorcien o que la unión de hecho se disuelva, entonces el contrato de locación seguirá vigente hasta el momento de la finalización del mismo, y el obligado al pago seguirá siendo el mismo y las garantías seguirán siendo las mismas. La cesación es por el cumplimiento del plazo o por el cambio de las circunstancias y también por las causas de indignidad. Causas de indignidad, es obvio cuál es el motivo de esta puesta en el artículo de estas causas, y esto lo voy a saltear porque es el asentimiento conyugal o el asentimiento para la venta. Me parece que no vamos a llegar a 10 minutos, me van a sobrar, mira. Una chica. Con la persona 2 minutos. ¿Se dan cuenta? Yo fui flexible, pero no vuelvo más. Bueno, la atribución del hogar conyugal luego de la ruptura de la unión convivencial. ¿Su tiempo? No, es culpa tuya esto. La atribución, esto me parece muy importante porque acá hay otra cuestión que seguramente con Néstor vamos a estar de acuerdo, que sí, ¿quiénes son aquellos, la atribución del hogar conyugal luego de la ruptura de la unión convivencial? ¿Cuáles son los supuestos? Si tiene a su cargo el cuidado de los hijos menores, o la capacidad restringida, chicos con capacidad restringida o discapacidad, si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. Coinciden, ¿no?, con aquellos que surgen del matrimonio. Ahora, bueno, ¿qué es una persona con discapacidad? El plazo de la atribución, lo que a mí me preocupa. El juez, ¿coincido? ¿Sí? El juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de 2 años. A contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia. Acá hay una diferencia muy grande con un hijo matrimonial y un hijo extramatrimonial. Pienso yo que esto se va a poder solucionar con todo el régimen, digamos, de alimentos o de protección a los hijos menores de edad. Pero me parece que esto es una falencia que quizás
este plazo, no sé, hay uniones convivenciales de 20, 25 años, de toda una vida. Hay gente que ha decidido no casarse mucho antes de que tuviéramos la posibilidad. Entonces creo que esto puede ser una dificultad. Creo que también queda dentro de la posibilidad del juez ordenar una cuestión diferente. O también las partes lo pueden pactar. No habría ningún inconveniente para eso. Las cuestiones procesales, que me parece que también son interesantes, es que no se puede fijar de oficio, aunque el juez constate que se han producido los presupuestos necesarios, pactarse en el convenio regulador, solicitarse con el divorcio en la propuesta de acuerdo, solicitarse luego de la sentencia dentro del plazo legal, que son 6 meses. La doctora Cecilia está por rebatir. Hacia un nuevo modelo de justicia, y esto lo traigo porque me parece, yo hace mucho tiempo que así lo vivo, y lo digo porque lo estuvimos charlando, lo estuvimos viendo ayer. Yo creo que en toda esta reforma el juez tiene un protagonismo, pero desde otro punto de vista. El juez como acompañante del proceso, como gestor, como entrenador de las partes, de una sociedad en crisis que ayuda a celebrar duelos y acuerdos en busca de un futuro más aliviado para los integrantes de la familia. Toma, no. Por eso, quiero terminar con este dibujo de Tute, donde dice separación de bienes y de males. Y entonces le dice ella a él, bueno, a ver, el auto, quédatelo vos. Ok. Los cuadros que compramos, mitad y mitad. Son 7. Quédate vos con 4, yo me llevo 3. Como vieran, muy pacífico este divorcio. Ok, las plantas, tuyas. La moladora, no, quédatela vos. El pececito chino de la suerte, me lo llevo yo. Bueno, la lámpara del living, ¿cuál? La azul con lunares, quédatela. El sillón, quédate con el de 2 cuerpos, yo me quedo con el de 1 cuerpo. Bueno, como verán, los cuadritos vienen vacíos. ¿Algo más? No, perro no tenemos. No, no tenemos. Bueno, me voy yendo. Suerte. Igualmente, le dice. Ah, pará. ¿La angustia? No, quédate la voz. Bueno, muchas gracias a los 3 disertantes de esta mesa por todo, por cada una de sus disertaciones y por el aporte del debate respecto de los temas que nos van a llevar a debatir en todos los ámbitos. Absolutamente. A abandonar el escenario y le vamos a pedir a la doctora Cecilia unos minutitos más de su tiempo. ¿Cómo así? Doctora, no, para nada. Claro. Pido antes del corte un minutito de atención para lo siguiente. Como nombró ligeramente, no por ligera, sino precisamente por humilde, quiero simplemente presentarles el Manual de Derecho de Familia dirigido por la doctora Cecilia, que ha salido recientemente para que todos podamos estudiar y para que no solamente, digamos, los colegas podamos estudiar, sino también los alumnos en las cátedras. Este manual, dirigido, vuelvo a decir, por la doctora Cecilia, como os he dicho, investigadora, miembro de la Comisión Reformadora del Código Civil y Comercial, también doctora en Ciencias Jurídicas y maestra no solamente de grado, sino también de posgrado, ha sido el esfuerzo de la práctica académica y la práctica
docente de todos sus autores y también la práctica laboral dependiendo de cada uno en su intervención como operador de justicia. Y ha sido dirigido por ella y coordinado en conexión por la doctora López. Dentro de los autores, recientemente digamos, se encuentran aquí presentes la doctora Iglesias, la doctora Rotonda, la doctora Ballarín y la doctora Obligado, y otros autores también de toda la provincia de Buenos Aires. Esto lo queremos presentar de esta manera, básicamente porque es el esfuerzo de la provincia en poder transmitir el contenido científico a los distintos operadores de toda la provincia de Buenos Aires. Y ciertamente es algo que, si bien la doctora lo nombró en su disertación como un pedacito, nosotros queríamos realmente destacar su arduo trabajo, su coordinación en toda la provincia y también su conocimiento científico puesto al servicio de todos los que implementamos la ley todos los días desde el lugar en el que nos toca trabajar. Así que, doctora, precisamente eran 2 minutitos nada más que queríamos robar su tiempo para agradecerle toda la labor, agradecer a la coordinadora también toda la labor y a las autoras.